Bien. ¿Qué tengo que hacer? Hola Matías. Hola, Ligo. Quiero que me cuentes qué es esto. Esto es mi set de guitarra eléctrica. Así le voy a llamar. Ok. Básicamente tengo los pedales industriales que se pueden comprar, que son muy bonitos. ¿Cuántos tenés? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 en este momento. Básicamente un sintetizador de guitarra, o emula un sintetizador, digamos. Un control de volumen, una distorsión muy bonita, un freeze, que lo que hace es agarrar un milisegundo del primer sonido que agarra cuando apretas el botón y lo estira. Y lo sostiene. Y después un bello delay que también es una lupeadora. O sea que repite lo que se grabe hasta 40 segundos y después le puedes superponer no sé hasta cuántas capas. Nunca uso más de 4 por lo general. Y ese porque ni se nota la diferencia entre los industriales y los que hiciste vos. Este es mi hijo. Este es el primer pedal o controlador MIDI que hice, pero para ser usado tipo un pedal, como para guitarra. Cada botón puede ser un efecto distinto o algo que suceda que active en la computadora. Y después, bueno, le fui incorporando algunos sensores como este, que es el que tengo en este momento, que es un sensor de luz que está ahí adentro. Ahí ese pituto. Sí. Bien. Y esto, la luz. Vos esto lo usás para una obra que escribiste específicamente para guitarra, aunque me imagino que podrías escribir muchas obras muy distintas. Tenés al Sí. hijito. ¿Qué es lo mínimo que el hijito necesita para ser una herramienta con la que haces música? Una computadora, básicamente. Ahí está el fondo. ¿Qué Y- computadora? Y depende de los efectos que quieras usar. Voy a tener que preguntar algo. ¿Vos tenés hijito, Sí. computadora? ¿Quién hace el sonido? Porque yo veo un instrumento entre medio. Ah, bueno, claro, o sea, y por cómo yo lo uso, lo que yo haga con la guitarra, esto modifica. Claro. Se puede usar para cualquier cosa, por ejemplo, vos con la flauta puedes agarrar y decirme, che, me prestás el coso, y yo te digo, dale. Le tenés que poner nombre. Juega. Y nada, con una compu, yo en este momento lo estoy usando con el Ableton Live, porque es una cosa sencilla de hacer y que tiene algunos sonidos que están copados. Pero en un futuro no muy lejano, con suerte, va a poder ser algo como más universal en el sentido de que se va a poder usar con el PD, que es un software de programación de objetos, digamos. Y entonces es un software gratuito y que es zarpado de cantidad de posibilidades que tienes para hacer. Acá nos gustan los software gratuitos. Sí. Se puede usar con Ableton, que es lo que estás haciendo. Bueno, el PD, ojalá. Sí. Debe ser más difícil porque hay que saber programar. Y tengo que armar los efectos, en principio. Max. Max también. Max no es gratis, No. pero si armás los parches, algo que sí me parece muy lindo de Max es que lo puede usar cualquiera que tenga, no Max gratis, pero si vos le pasás el parche. Sí, sí. ¿Qué otro? Se podría usar Reaper, Sí, absolutamente. se podría usar Photoshop, ¿no? ¿Capaz? Estoy tratando de pensar en un software de audio muy trucho. O no muy trucho, muy básico, por ejemplo, un Audacity. No. ¿Cualquier Audacity multipista? no. Un multipista sí. Cualquiera que te permita hacer uso muy versátilmente de un controlador MIDI. Ah, está bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre no tener eso y solo tener la computadora? Estoy apuntando al hijito ahí. Que este hijito es muy personal, o sea, es como, ¿cuál sería la palabra que usaría? Mira, te voy a citar a alguien, Federico Jauregui Berri, endogámico, ¿no? No Bueno, sé qué querés supongamos que sí, ustedes, qué sé yo, no sé, pero es como que está hecho muy para mí, decir. Claro. o sea, yo lo puedo usar porque yo lo hice como pensando en mí. Diseñando. Claro. Qué sé yo, a mí me gusta, por ejemplo, esto, que suene. ¿Por qué? Porque suena.
pero me gusta eso, como que da sensación de guitarra, rock and roll, power metal. Bueno, entonces que los botones sean así de sonoros es a propósito. Sí. Porque por lo que veo, vos elegiste botones, pero ahí tenés también, no quiero decir faders, ¿cómo es en castellano? Perillita. Deslizador. Faders. ¿Cómo se dice? Pero también tenés un sensor de luz. Y escuché rumores, no sé si serán ciertos, de que también se pueden hacer con sensores de movimiento. Sí, exactamente. Bueno, lo que tiene de lindo el sensor de luz es que es muy teatral. Pues prendés esto y es como que algo parece. Esta luz podría ser de colores, qué sé yo. Podés tener muchos más sensores. Eso te iba a decir, no podés tener... Cuando venís lo más bien y... Sí, y no se te grabó. Está todo con el audio del culo. Bueno. Son muy baratos, ¿no? O sea, esta luz es una lamparita del famoso Dollar Tree, que sale todo $1. Es el todo por $2 en Estados Unidos. Y entonces como que bueno, nada, es esto. Pero es muy barata y es un LED bastante polenta que lo puedo usar con una batería de 9 voltios. Maravilloso. ¿Qué más querés? Madera que conseguí en cualquier lado, un tubo de PVC, de qué es, para qué se usará en la vida cotidiana no tengo idea. Y pegamento de silicona, o sea, digo. Y cables. Y cables. Los cables no son baratos. No, los cables. Y eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer. ¿Hay alguna versión industrial de algo parecido? Sí. O sea, para empezar, tenés todos los teclados o controladores MIDI, qué sé yo, de marcas, ¿puedo decir marcas? Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, los Akai, que son controladores muy copados, vienen en la versión tecladito o tecladote, pero además viene versión controlador. Fader, algunos pads, algunos que son solo pads, y que vos los golpeás, pero son caros. Yo he visto y he usado con Ableton, la push es, o el push, no sé cómo, el artículo. Está buenísimo porque está diseñado para que el controlador se vea igual que la pantalla. Genial, Claro. Pero son botones. Yo nunca vi, igual tampoco soy la conocedora, pero nunca vi luz y nunca vi sensor de movimiento. No, claro, eso no. Y no sé qué otra cosa querías buscar de temperatura. Sí, por ahí. Todas esas cuestiones existen aplicadas a la música o a los... Existen aplicados a la música, pero no en cosas industriales, digamos, o comerciales. O sea, que incorpore sensores. Es todo botones, fader y ya está. ¿Cuánto te llevó armar esto? Este fue el primero, así que este es el resultado final de muchas pruebas. Al principio solo tenía estos botones que son de arcade o, viste, de las máquinas de jueguito viejas. Son súper caros. Ah, Por esto nomás. claro. Porque en realidad esto es toda facha. Lo importante está dentro, que es no sé dónde Un lo contacto. tengo. Claro, es un cosito así chiquitito que tiene un botoncito, chuqui chuqui y nada más. Y tenía todo eso así lleno, una plantilla de había armado así. Y después tenía potenciómetros como estos, no tenía faders. Y eso lo tenía todo al aire libre. Y A corazón abierto. Corazón abierto. Y ahí está el corazón. Vamos a introducir. Y entonces el Arduino que está ahí abajito, procesa todo. Pero bueno, este Arduino en particular tiene muchos conectores, que es distinto al que yo había usado la primera vez, que era una versión más chiquita. Entonces estaba más limitado en la cantidad de fader que podía poner y todo eso. Porque es una cosa importante, estas son lo que se llaman entradas analógicas, que ¿qué es lo que hace? Te da una lectura lineal, digamos, o escalar, digamos, tiene una escala del 0 a lo que vos quieras, depende de lo que estés usando. Básicamente acá es de 0, si no me equivoco, a 1024,
voltios o algo así, que después yo lo transformo en MIDI a través del Arduino, no importa eso. Por ejemplo, creo que es el mismo valor, de 0 a 1024. Los sensores de movimiento dependen, porque el sensor de movimiento mide distancia. Los que yo tengo te mide bien hasta 2 metros. 3 con muchas ganas. Claro. Los más pro miden hasta 14 metros. Más pro significa más caro. Sí, mucho más caro. Entonces, como que esa escala vos después, dependiendo qué quieras hacer, la tenés que transformar. Bien. Para que la computadora lo entienda musicalmente, digamos. Vos esto lo hiciste porque sos compositor y me imagino que tendrías una imagen sonora, una voluntad sonora de un objetivo. Sí. ¿Hasta qué punto la obra, el resultado sonoro estuvo condicionado por las posibilidades de la tecnología y hasta qué punto lo que vos querías hacer sonoramente te llevó a explorar y a resolver problemas tecnológicos para tener esa posibilidad? Es muy buena pregunta. Gracias. ¿Por qué? Porque mi limitación tecnológica era esta. ¿No? Porque vos acá básicamente pedalas lo que pedalas y ya está, no le puedes pedir más nada. Y lo mismo con todos los otros. Que hacen muchas cosas, o sea, no es que no hacen nada. Pero tiene una limitación. Y este pedal nace a partir de que con las limitaciones que estos me impusieron, o que yo me impuse al elegirlos a ellos, digamos, este pedal me permitió como poder explorar cosas nuevas. Cuando empecé no había ni siquiera pensado en los sensores de luz ni nada de eso, pero eran solo los botones y los faders. Entonces solo eso me permitió decir, bueno, puedo usar muchos más efectos, pero a la vez, si yo a esos efectos puedo controlar los parámetros de distinta manera y a la vez un mismo fader puede controlar distintos efectos a la vez, me permite como ampliar muchísimo el espectro del timbre sonoro, que es lo que yo busco, digamos. Cuando empecé a meterme con los sensores, ahí ya fue otra historieta, porque es mucho más todavía lo que puedes hacer. Esto lo que te permite es tener un grado de sutileza un poco más grande de lo que te permite esto. Claro. Porque tiene este recorrido, tuki, tuki. En cambio esto, la lectura la puedes hacer tan finita que tan solo proyectar este poquito de sombra hace que varíe muchísimo lo que sucede en el efecto. No se te grabó. Está todo con el audio del ¿qué hace cada uno de los controles? Bien, el primero es solo la guitarra. O sea, si yo lo apago, mi guitarra está de aire, digamos, no sale por los parlantes. Si lo prendo, y ya por defecto tiene un chorus, porque a mí me gustan los chorus. Y esto es como a la gente que le gusta tomar mate cocido con azúcar. Toma siempre mate cocido con azúcar. Yo toco siempre la guitarra con chorus, o siempre que puedo. Pero bueno, y después lo otro que tengo es un delay, que lo que tiene es un delay bien largo y bien como un Nacho, digamos, con un delay súper común. Entonces, por ejemplo, yo ese mismo delay lo podría tener acá, que también es algo que hago, pero me permite por ahí tener como otro tipo de textura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como ahí se van sumando los dos. En este seteo, esto es importante porque como tengo dos parlantes, puedo hacer un seteo estéreo, el cual está un poquito hecho, pero no del todo, porque por lo general toco con un solo amplificador. Y después tengo otro delay, porque también me gustan mucho los delays, ¿no? Este es un delay que lo que hace es dar vuelta el sonido, ¿no? Esa cosa de, qué sé yo, si lo apago y hago sonido ¡pum! Pero si lo prendo, ¿no?
Y tiene también esta cuestión más rítmica, porque va repitiendo. Chuki, chuki, y así. Puedo sumar todos los delays si quiero. Incluso este lo puedo cambiar, puedo poner otro bastante distinto. Y ya hay otra cuestión acá, mucho más interesante. O no sé si mucho más, pero es interesante. En fin. Después, bueno, estos son los delays que serían como los efectos más tradicionales si quieren. Lo otro que tengo es un vocoder. Y el vocoder, voy a apagar la luz, lo que hace es mezclar dos señales. Originalmente, como el nombre un poco lo indica, vo de voz o de voice, se usaba con las voces. Y es un efecto que todo el mundo conoce gracias a las animaciones. Todas las voces robotizadas de las películas, por lo general, están hechas con vocoder, claro, que mezcla un sonido de lo que sería la voz de un robot con la voz humana y genera eso. Bueno, lo que tengo es primero un sample, que es un sonido, a ver si lo puedo poner. Ese sonido es el sample que yo tengo, que es la guitarra también, que lo grabé en otro momento. Entonces ese sonido se va a mezclar con la guitarra, ¿no? Entonces, cuando yo activo el vocoder, no sé si se llegará a escuchar, pero ahí de fondo está esa cuestión rítmica que estaba antes. Pero bueno, en definitiva el sonido es bastante distinto a cuando tengo la guitarra sola con los delays, ¿verdad? Entonces, bien, ese es uno, y el último que tengo es este, que es el sensor de la luz. Entonces, que ahí se escucha un poquito cuando prendo la luz. Cuando lo tengo casi sombra absoluta, digamos, el efecto no está. Cuando empiezo a agregar un poco de luz, entonces nada, te permite como poder controlar más orgánicamente, si se quiere, que es un poco lo que me interesa con los sensores, que sea como más orgánico el movimiento, el cambio de sonido. Y después, bueno, ese mismo también tiene que pudre todo. Es muy bueno. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poco más didáctico, si yo grabo no sé, por ejemplo, ahí lo que hice fue quitar el sonido directo y solo queda procesado por el sensor. Entonces queda como súper, porque bueno,
El sensor lo que modifica es un delay de vuelta granular, que creo que no sé si ya lo hablamos. Fuera de cámara, no. Fuera de cámara, bien. El delay granular lo que hace es tomar un sampleo del sonido que está pasando y hace como un granito. Y ese granito puede ser muy chiquito, finito, como la arena, digamos. Puede ser un grano más grande, como la tierra, la maceta. Y eso es todo lo que tengo de efecto.